Recording in progress. Entonces, vamos a comenzar la sesión. Buenas tardes, en nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Bueno, muy buenas tardes. Antes de entrar en tabla, y parece que se acopla el sonido, hay algo con el sonido. Antes de entrar en tabla y presentar a nuestros invitados, preguntarle a la Secretaría si hay cuenta. No hay cuenta, señor presidente. No hay cuenta. Varios, ahí entiendo el senador Gaona tiene un punto, ¿no? Sí, senador, presidente. La verdad, las cosas es que lo ideal esto es plantearse a la ministra personalmente, más que por un oficio, y más que solicitar información, es más bien tener una conversación. Respecto a lo ocurrido en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad hace unos días atrás, yo aquí tengo el acta, que además tampoco refleja lo ocurrido, y eso es complejo para la institucionalidad. Sobre todo cuando se niega la existencia de proyectos de inversión para la declaratoria de áreas marinas protegidas. Entonces es muy delicado el tema porque los ministros de Obras Públicas y de Transporte hicieron el reclamo formal de que por qué se les presentaba y se llamaba a votar algo omitiendo antecedentes. El proyecto de área marina protegida de múltiples usos, del área sur de Atacama y norte de Coquimbo. Entonces, ahí es donde están emplazados proyectos portuarios de la minera Dominga, proyectos portuarios de minera Cruz Grande, de Cruz Grande, que se llama el puerto. Entonces, los ministros, quiero relatar esto porque a mí me parece de suma gravedad. Los ministros de Transporte y de Obras Públicas señalan claramente de por qué se les omite la información en la presentación, y más aún el CEREMI de la región plantea que no existen proyectos. Cuando está, y la ministra no corrige el asunto en la reunión y presiona para votar. Entonces, yo, más que oficios, creo que es tener una conversación para que nos dé una explicación a nosotros, para que tampoco esto quizás escale más allá de lo que tenga que escalar. Pero me parece grave que se le esté omitiendo información clave en una presentación a los ministros sectoriales, que además tienen que tomar una decisión, que no la tomaron, afortunadamente, porque evidentemente no estaban todos los antecedentes. Ahora, es cierto, en los elementos que se le presentan a los oficiales y técnicos está la información, pero evidentemente después, pero no se discute el tema. Y además se dice que, se omite o se dice que no hay ciertos, que no existen proyectos. Entonces, a mí yo quiero una explicación de la ministra de Medio Ambiente en esto, porque yo entiendo el afán de generar áreas marinas protegidas, más aún en la zona de Humboldt, que me parece correcto, pero hay que hacer las cosas respetando la institucionalidad. Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, yo más que oficio, yo tampoco voy a hacer nada en los medios de comunicación ni una cosa por el estilo. No me interesa que nos cuente qué pasó. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se omiten esto? ¿Por qué las autoridades regionales omiten estas cosas y por qué ella deja que se omitan? Después salieron a dar una explicación y un comunicado, fue un comunicado, que dice de que se confundió Por favor. Todo el mundo sabe, no solo acá en Chile, las dificultades que ha habido y la judicialización del proyecto Dominga, y especialmente la zona portuaria, porque con el tema que está en tierra no hay drama, si el problema es el tema portuario. Entonces, me parece a mí que tenemos que tener una conversación esto, más aún si está la ley de bases generales de modificación a la ley 19.300. Yo soy partidario de eliminar estas instancias de consejos de ministros y de donde haya intervención de carácter político, esta cosa quede radicada en organismos técnicos y tribunales ambientales, punto. Porque todos estos problemas los hemos tenido porque se politizan los temas, porque efectivamente hay órdenes superiores de ministros o de presidente de la República. El presidente de la República, antes de asumir, dijo que no al proyecto Dominga. Entonces, bueno, depende de una persona objetar proyectos que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero aquí hay una institucionalidad que debe respetarse. Y esa es mi preocupación y eso es lo que quiero que conversemos más aún en la discusión que conversamos ayer respecto de que energía entra a un proyecto que tiene claramente implicancias ambientales,
y va delante de lo que se quiere modificar con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Entonces, yo creo que amerita esto una conversación y no una conversación, no una discusión por la prensa, sino una conversación institucional y política respecto de qué vamos a hacer en esto, porque lo que ocurrió, y lo peor de todo, que el acta no refleja lo ocurrido. La resolución, y es una resolución del Consejo de Ministros y no refleja lo ocurrido. Tenemos las grabaciones porque son además es público. Entonces, esa inquietud quería plantear. Vaya de oficio, yo sé que la ministra no está disponible por estos días, pero es un tema que hay que conversar Bien, en el seno de esta comisión para ver cómo reparamos ese tipo de situaciones. bien, gracias, senador Gaona. ¿Les parece recabar un acuerdo de considerar en una sesión, ya tendría que ser a la vuelta de la semana regional, que la ministra explique lo ocurrido en el comité de ministros, los antecedentes, etcétera, y que podamos abordar? No sé si una parte de una sesión o una sesión incompleta, tal vez lo conversamos después cuán extenso puede ser el tema, desconozco ahí los detalles, pero que lo consideremos para convocar a la ministra acá en la Comisión de Medio Ambiente. ¿Les parece ese acuerdo? Ujú. Ok, bien, acordado entonces. ¿Algún otro punto? ¿No? Bien. Vamos entonces a la tabla de nuestro proyecto. Bueno, es continuar el estudio que comenzó el día de ayer. Ayer pusimos en tabla el proyecto, tuvimos 3 invitados muy importantes, la subsecretaria de Salud Pública, el subsecretario de Medio Ambiente y también representantes de la Organización Mundial y la OMS y la OPS, digamos, en Chile, y equipos. Entonces la idea es continuar con audiencia. Hoy día teníamos 3 invitados, a última hora se nos cayó una fundación, pero la fundación estaba entre Terram y Defensoría Ambiental, no recuerdo ahí cuál de las dos, claro, y la idea es que también expongan a la vuelta de la distrital y con los invitados que ya nos han llegado solicitudes, ¿no? De abogados, Ministerio de Economía, y quedan abiertas en el fondo posibilidades de seguir invitando gente. Como este es un proyecto, ayer lo decíamos, parte de la inspiración del proyecto, si bien es una legislación es de carácter nacional, pero sin duda alguna, y acá hay 2 representantes de la región de Valparaíso que firmamos el proyecto. Obviamente la situación de Quintero Puchuncaví y que lo hemos abordado además en otras comisiones, han venido también a exponer, pero nos parece importante esa mirada también desde lo local, ¿no? Cómo ven el proyecto desde lo local, qué recomendaciones harían, etcétera, cómo lo visualicen. Y por eso quisimos invitar a la directora subrogante del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, ¿no? Que además le toca recibir muchos casos de personas intoxicadas, de personas con distintos síntomas. Carla Cárdenas. Está también el representante del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Pedro Durán, ahí pueden compartir la presentación. Y está por llegar, entiendo, no sé si va a conectar, o está por llegar la Seremi de Salud de Valparaíso, que además tiene una oficina nueva, digamos, de Quintero Bochucaví. Y además hay que decirlo, hoy día mismo estaban nombrando al nuevo coordinador presidencial para la zona especial, ahora, en este mismo momento o en un ratito más, y bueno, nosotros no vamos a poder estar acá por la comisión. Entonces, sin más, vamos a comenzar entonces con la presentación de los representantes del el Hospital Adriana Cousiño y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, como establecimiento, como Hospital de Quintero y también como Servicio de Salud, queremos agradecer que nos hayan hecho partícipes de esto. Efectivamente recibimos a muchos de los casos. En la presentación vamos a poder ver el porcentaje de afectados que recibe el Hospital de Quintero, pero ante todo el hacernos parte de este gran cambio que se quiere hacer. En lo particular me siento súper orgullosa porque yo soy quinterana, entonces es algo muy importante para mí el poder estar acá con ustedes, el representar a mi comuna, pero también a nuestra institución de salud, que finalmente es la que da respuesta a los casos en toda la comuna de Quintero Puchuncaví. En la presentación, no sé si quiere que yo la sí, por favor. Sí.
Eso, súper, súper bueno. Como sabemos que el tiempo es corto, quisimos traerles un resumen de lo que vamos con el tema de contaminación medioambiental y lo que tiene que ver con salud en el Hospital de Quintero, teniendo en cuenta que ya tuvimos una primera presentación que hizo la directora Daniela Sigmund, en donde habló de los conceptos básicos de contaminación. Así que el día de hoy vamos a ver la situación actual relacionada a los pacientes T59, que es como se denomina según el CIE-10, a los pacientes que se ven afectados por la contaminación, el abordaje que ha hecho el hospital y los desafíos que tenemos. Ya, esta primera lámina representa los casos que tuvimos en el 2022 después de que se volvieron los colegios, posterior al término de la recesión de la pandemia en cuanto a los aislamientos. Tuvimos los primeros casos a partir de junio, julio y agosto. Tuvimos alrededor de 459 casos asociados a diagnóstico de T59, que serían los casos de contaminación ambiental. Este número de acá se los quise poner porque nos consideramos como establecimiento importante, porque 345 de esos casos son adolescentes, infantos juveniles. Ya de esos 200 son mujeres y 145 hombres. Lo importante de esto es que las consultas que hicimos de forma presencial, porque el hospital hace seguimiento de cada uno de los casos que demandan atención, se hacen consultas vía telefónica que son seguimiento, y dependiendo de las condiciones del paciente se cita para una consulta presencial por el médico del equipo de epidemiología. Importante de esto que el 12% de los pacientes tuvimos que derivarlos a la unidad de salud mental del establecimiento debido a que presentaban algún tipo de trastorno de ansiedad o depresivo a causa de la contaminación ambiental. ¿Ya? Esto fue en el 2022. Este es el escenario a lo que llevamos del año 2023. En estricto rigor, en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón tenemos alrededor de 1.800 y fracciones casos, pero 1.572 de ellos son de la comuna de Quintero y han consultado en la comuna de Quintero. De estos 1.572 casos, 1.287 coinciden con diagnóstico T59 y 151 son otros diagnósticos asociados que podría haber sido alguna gastroenteritis o algún cuadro respiratorio. De este porcentaje, el 64% corresponde a mujeres y el 35% a hombres. ¿Qué es importante de esto? Debido a los consecutivos episodios de contaminación que hemos tenido nuestro equipo de epidemiología en terreno todo el tiempo. Eso no nos ha permitido a nosotros como establecimiento hacer seguimiento, por lo tanto el seguimiento lo está haciendo Seremi de Salud. Ya, importante aquí que hicimos cuando les dijimos a Seremi que teníamos esta observación con respecto a la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y profesores, porque empezamos a recibir muchos profesores con consulta. Seremi de Salud se dispuso en el lugar y empezó a hacer evaluaciones y empezó a hacer primeros auxilios psicológicos en el lugar. Ya ellos tienen el número de lo que hicieron en el último mes, pero en el seguimiento que ya se ha hecho hasta la fecha, vamos a retroceder con todos los pacientes y vamos a aplicar una encuesta de salud mental que está validada. Y ahí, según esta encuesta, vamos a hacer los seguimientos y se van a derivar a nuestro centro de atención primaria, a nuestra unidad de salud mental, para poder tratar a esas personas. Tenemos diferentes formas de hacer filtro, porque no citamos a los pacientes que ya estén en consulta o que ya hayan estado en tratamiento. Entonces nosotros tenemos todo en ese sentido organizado. Ya. Acá también les quise traer uno de los principales colegios que se ve afectado, porque según a esto nosotros vamos haciendo las intervenciones y cuáles van a ser prioridad para nosotros intervenir. Con 287 casos se encuentra el Colegio Costamauco, que es un colegio municipal. Con 251 casos el Colegio Don Oriones, que es una fundación. Con 218 casos el Colegio Francia, que también es un colegio municipal. Liceo Politécnico, 171 casos, también un colegio municipal. Servicio de urgencia ha atendido 113 casos a pesar de estar yendo a terreno. El Colegio Valle Narau, 112 casos. Esto no quiere decir que sean los únicos colegios, sino que son todos los colegios que tienen más de 100 casos. Todos los otros tienen entre 90, 80, pero estos son los principales, porque en estos vamos a empezar a dar prioridad en las intervenciones que tienen que ver con prevención y promoción. Ya, entonces ahora vamos a revisar el abordaje que hemos hecho como establecimiento. Ya, importante, estos son 4 grandes pilares que hemos estado trabajando. Uno es el seguimiento que estamos haciendo a los pacientes afectados por la contaminación ambiental, y esto lo estamos haciendo en conjunto con Seremi de Salud.
estamos haciendo las atenciones en terreno, que también las hacemos en conjunto con Seremi de Salud y la atención municipal, la PS municipal. También tenemos una mesa de salud intersectorial que está trabajando todos estos casos que les dije yo anteriormente, y tenemos una propuesta de pilotaje en donde queremos abordar los temas de salud mental para tratar de tomar la mayor cantidad de población afectada y poder intervenirla. En cuanto a los pacientes que son diagnosticados como T59, como ya les dije, se hace un primer seguimiento que lo hace Seremi de Salud a través de un llamado telefónico. Ellos nos hacen todas las derivaciones a través de los flujos que ya tenemos establecidos. Y en relación a los casos antiguos, vamos a aplicar esta encuesta de salud mental para poder evaluar y dar prioridad a la atención. También se le va a aplicar esta encuesta de salud mental a los casos nuevos. Y según lo que las observaciones, porque todo esto se nos manda a nosotros vía electrónica, se hace una evaluación de cada uno de los pacientes y se define si debe ser evaluado de forma presencial o si continúa con continuidad de los cuidados en atención primaria. Y además de eso, tenemos un plan de trabajo que se hace con la ANEC. Importante del seguimiento es que nuestra médico de la unidad de epidemiología ha sido capacitada por epidemiólogos y también por toxicólogos en cuanto a qué buscar y qué hallazgos ver en los pacientes a través del examen físico. ¿No? Yo les puse una lámina donde hay un ejemplo de cuáles son algunos signos que ella podría ubicar o ver en los pacientes que puedan tener alguna exposición a arsénico. Entonces, con esto quiero decirles que igual estamos fortaleciendo al equipo médico que da atención a estos pacientes para orientar hacia dónde tienen que ellos revisar o evaluar en el examen físico para que tengamos un buen diagnóstico clínico hecho. En cuanto a la mesa intersectorial, es una mesa que tenemos con Seremi de Salud, con el área de educación y con el área de desarrollo, en donde cada cierto tiempo nos juntamos a planificar cuáles van a ser las intervenciones que vamos a hacer en materias de contaminación ambiental, específicamente con los colegios y la comunidad. Existen diferentes estrategias que se están usando dependiendo de cada ministerio. Pero lo más importante es el enfoque que le estamos dando ahora a cómo ha afectado la salud mental de todas las personas el tema de la contaminación ambiental. Lo otro que tenemos es un pilotaje que estamos estudiando para poder evaluar en los colegios, que tiene que ver con la evaluación de salud mental a través de una encuesta, pero también de biomarcadores, para que en un futuro podamos hacer evaluaciones más rápidas, que puedan ser autogestionadas y que no dependan de los pocos profesionales que existen en el área de salud, ¿ya? ¿Cómo hemos logrado sobrellevar todo esto? Bueno, en gran parte a los recursos que se entregaron por la alerta sanitaria, tanto de contingencia ambiental, pero también del COVID, el Servicio de Salud ha tenido que echar mano a eso para poder entregarnos apoyo a nosotros como establecimiento. Seremi de Salud nos entregó 3 recursos que consisten en enfermeros y técnicos paramédicos que van a terreno a atender estos casos. El Servicio de Salud nos entregó 2 psicólogos para terreno, además de un médico para apoyar a la médico que está en el equipo de epidemiología, y con eso hemos podido dar respuesta a los 1.500 casos que hemos tenido en los centros educacionales sin colapsar el servicio de urgencia ni el hospital en sí. Y también gracias al trabajo intersectorial que se ha hecho, ya sea con salud pública, con educación o con desarrollo social. ¿Cuáles son nuestros grandes desafíos ahora? Bueno, en materia de autocuidado, estamos viendo el autocuidado de los docentes porque hemos pesquisado que existe un alto grado de ansiedad en ellos con los temas relacionados con la contaminación ambiental. Así que lo que tenemos ahora y estamos haciendo en conjunto con Seremi, y nuestro objetivo es hacer talleres de autocuidado en salud mental al 100% de los docentes de los colegios, de tal forma que estén preparados para poder apoyar a los escolares. También el screening que queremos hacer infanto-juvenil para levantar información referente al estado de salud mental de niños y adolescentes, además de jornadas y capacitaciones en primeros auxilios psicológicos, contaminación ambiental, conceptos básicos que sean manejados tanto por los estudiantes como por los docentes y los apoderados. Y esto acá es importante porque vamos a priorizar por qué colegios empezar, y los primeros colegios van a ser los que han presentado mayor demanda.
Otro de nuestros desafíos es poder trabajar con los apoderados. Queremos generar boletines informativos a través de grupos focales, conversatorios con la comunidad donde puedan participar los apoderados y capacitaciones relacionadas con contaminación ambiental. Más que nada son capacitaciones básicas para que conozcan conceptos básicos. Tenemos la convicción que si mantenemos una comunidad informada, va a ser una comunidad que frente a un evento de contaminación no genere tanta ansiedad y puedan manejarlo de forma efectiva. Los primeros auxilios psicológicos los puede hacer cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud. Entonces en este momento necesitamos que la comunidad entera nos pueda ayudar y eso es uno de los desafíos que tenemos, el poder entregarles las herramientas para que ellos sepan. O sea, lo principal acá es conocer el conocimiento, porque el no tener conocimiento genera mucha ansiedad en las personas, ¿ya? Y eso es básicamente a grandes rasgos el seguimiento. Esto obviamente tratamos de resumirlo bastante, pero es mucho más profundo en temas de seguimiento, cómo lo hacemos, cómo llegamos a los casos, etc. Bien, muchas gracias, directora subrogante del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, Carla Cárdenas. No sé si quisiera complementar el representante del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Pedro Durán. No, ahí estamos. Está completo, ok. Aprovechemos inmediatamente mientras, no sé si viene en camino, llega o se va a atrasar, sí, la Seremi, hacer consultas a la directora. Se ofrece la palabra. Senadora Isabel Allende. Presidente, bueno, por cierto, saludar a la directora subrogante, a Pedro Durán, y a ver, yo entiendo que ella hizo una suerte de síntesis y están haciendo un tremendo esfuerzo por atender y sobre todo algo más en general, normalmente se ve menos, que tiene que ver con la salud mental. Pero en este caso, además de la salud mental, que creo que es muy importante, por cierto, porque son secuelas que van quedando, pero sí me interesa conocer más en profundidad el seguimiento propiamente, ya no a la salud mental, sino los efectos en la salud de la permanente y persistente contaminación. Y uno de los temas que se ha manejado en la región es que esto comenzó bien tardíamente, o sea, no ha habido desde el inicio de parte de salud un seguimiento a las personas, si vamos anterior al 2018 o del 2018 incluso en adelante. Yo creo que eso es lo preocupante y me gustaría que eso se refiriera si tiene alguna información y qué están haciendo para poder, aunque sea tardío, pero por lo menos comenzar a hacer un seguimiento, porque, digamos, detrás de todo esto lo que nosotros estamos viendo es cómo elevar, este es el objetivo del proyecto, cómo elevar los estándares. En nuestro juicio faltan algunas medidas y otras que se han tomado o que se han dictado tienen menos estándares de lo que la propia OMS establece, que para lo cual tiene una guía que desde luego no es vinculante, pero es una guía que tiene todo el fundamento científico y sirve de orientación y debiera estar siempre en nuestro norte, digamos, como una forma de trabajar. Entonces, la preocupación que uno tiene es ver desde el punto de vista los efectos de la salud. Yo quisiera que nos concentráramos no solo en salud mental, sino que la salud física de las personas, porque siempre que uno está allá, lo que más siempre se quejan las personas es la incidencia en cáncer, la incidencia en otras tasas que tienen por encima del promedio nacional, y creo que eso es muy relevante como para ver, porque eso es el sentido que tiene el por qué estamos en este proyecto y por otro lado, cuán retrasados estamos, digamos, en términos de que los planes de contaminación son lentos, no abarcan todo, no siempre se aplican. Esta situación se viene arrastrando, la conocemos hace bastantes años y ahí la impotencia y la desconfianza de la comunidad, desde luego. Y porque recién ya, a raíz de lo que la propia Contraloría, la propia Corte Suprema, la propia investigación noruega, el Instituto Noruego, en fin, han ido señalando, ha permitido como tomar estas famosas 40 medidas, que fueron más como de emergencia o medidas provisorias. Entonces sería bueno dentro de esas, las que corresponden a salud y sobre todo la mirada que ustedes pueden tener, más que nada estoy pensando en largo plazo. Y yo creo que uno no puede solamente atenerse a decir, mire, el año 2018 tuvimos tantos casos y el 2023 tanto y el 22 tanto, sino que qué es lo que va a suceder desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud, en términos de personas que han estado expuestas por mucho tiempo a futuro. Eso es como mi preocupación. Senadora. Senador Sergio Aragona, después voy yo.
Sí, presidente, la senadora Allende abordó casi todo las dudas que también tenía, pero yo, eh, una de las cosas que principalmente preocupan es las incidencias, por ejemplo, en cáncer. Eh, y si efectivamente tenemos estudios científicos que nos permitan tener una prospección hacia adelante de las personas que están con esta dificultad, que claramente han sufrido con la contaminación, entonces, ¿qué efectos sobre la salud de las personas en términos más allá de la educación, la capacitación, de hacer estos seguimientos? Para adelante, si tenemos estudios o si el Ministerio de Salud tiene encargado algún estudio que nos diga, sí, mire, para adelante vamos a tener problemas en estos casos, en estos casos, en estos casos. Este tipo de patología se podría producir en esta persona en los próximos años. Hay una alta probabilidad, porque finalmente es una probabilidad, que se den estas cosas. ¿Qué estamos haciendo respecto de eso? Que es un poco lo que plantea la senadora, y especialmente con la mirada en el cáncer. Le cuento esto porque el Ministerio de Salud en general es bastante reacio después de entregar la información o hacer estos estudios. Cuesta mucho que además estos estudios sean validados por el Estado, porque tiene implicancias no menores respecto de indemnizaciones, una serie de cosas. Eh, Nosotros pasamos por esto en la comuna de Andacollo, se hizo un estudio por parte de una universidad, finalmente, al final el Ministerio de Salud dijo que esos estudios no estaban validados, en fin. Entonces, ¿cómo se ha recogido esa experiencia? Y lo que ha dicho la senadora Allende es muy importante, porque hay contaminación excesiva, porque todos los proyectos producen algún impacto ambiental, pero aquí hay una zona de sacrificio y todo lo que ha pasado hay provocado un efecto sobre las personas, está claro el efecto que está allí, pero para adelante, ¿qué nos espera? Entonces, yo no sé si ahí el Ministerio de Salud nos puede decir algo. Por lo menos a mí es lo que me interesa respecto a los temas de cáncer, si efectivamente se plantean estudios prospectivos que nos permitan anticiparnos a lo que pueda ocurrir, cosa que el Estado también se prepare en esto, digamos, porque el Estado tiene que asumir sus responsabilidades en estas materias también. Esto es independiente de qué gobierno, porque probablemente estos efectos que estamos hablando o que está hablando la senadora Allende por su intermedio presidente, serán en 20 años más, en 15 años más, 30 años más, no sé. Entonces, yo me gustaría saber si están en el Ministerio de Salud trabajando esto con algún instituto de investigación científica. Entiendo que se ha investigado respecto de lo que ocurre hoy, pero ¿qué pasa para adelante? Esa es un poco la inquietud, y específicamente respecto al cáncer. Yo, última consulta mientras tanto, comentario también, claro. El objeto del proyecto es proponer que se consideren, ¿no?, los estándares de medidas recomendadas por la OMS, o ayer discutíamos también que hay otros estándares europeos, etcétera. Bueno, hay distintos estándares internacionales en materia de revisión de normas de calidad ambiental que con el objetivo de proteger la salud de la población, ¿no?, de lo que es, digamos, la contaminación que es tolerable, ¿no?, para la población y particularmente población más vulnerable, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, etcétera. Y más cuando están expuestos a contaminación o a altos niveles de contaminación de manera recurrente, no episodios así puntuales, sino que recurrentes. Entonces, ese es el foco del proyecto y por tanto me gustaría un comentario respecto a la relación de ir elevando estándares en materia ambiental más exigentes, verificables, con monitoreo, etcétera, y la posible relación o no con los casos que a ustedes les toca atender, digamos, si es que eso va, la hipótesis, digamos, que puede haber una disminución de esos casos, disminución de los eventos de intoxicación, etcétera, porque estamos, claro, en un fenómeno que viene hace mucho tiempo, un cordón industrial, esto es multifactorial, a veces no tenemos claridad a ciencia cierta de qué es lo que está provocando tal episodio, hay sospecha de puede ser un agregado, digamos, de factores, pero bueno, la pregunta es, con estas recomendaciones que hace la OMS, con estas guías, el hecho de que se consideren en la actualización de normas y se hagan más exigibles,
Si ustedes consideran desde el ámbito de la salud y desde el ámbito local, digamos, que les toca atender el caso concreto, el rostro humano en el fondo de la vulnerabilidad sanitaria, ¿no? En un contexto de grave crisis ambiental, si consideran que puede haber una relación, si puede ser pertinente esto u otras cosas, ¿no? Ustedes estaban hablando hace un momento de medidas de prevención y promoción en algunos centros educativos, en la comunidad, etcétera. Pero bueno, esa es como nuestra pregunta de esta norma que sería general para el país, pero cómo ustedes ven que puede afectar concretamente al territorio de Quintero Puchuncaví y particularmente desde el área de la salud. Esa sería mi consulta. Senadora Isabel Allende. Y para poner más en contexto, porque no solo se trata de elevar los estándares, a mi juicio, el proyecto es eso, pero un poco señalábamos ayer que está básicamente remitido a normas primarias que tienen que ver precisamente con la salud, pero nos hace falta normas secundarias, nos hace falta emisiones que están en los, digamos, en las propias industrias, etcétera, que eso también debería estar presente porque no nos basta, aunque por supuesto la salud sería como la prioridad, pero no basta con aquello. O sea, estamos conscientes que estamos atrasados en normas, incluso se está, en fin, acá dictarse el norma del benceno, pero también claro que no es suficiente. Lo que dice toda la gente es que está todo bueno y hay otros elementos más que son contaminantes y por lo tanto nos quedamos de manera muy parcial. Con el dióxido de azufre tardamos años. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Que la norma es mucho menos, o sea, es mucho más permisiva que el estándar de la OMS. Entonces, por lo menos yo quiero compartir un poco la sensación, me gustaría desde el punto de vista ya más de salud, del área de salud física y mental, pero cómo sienten, digamos, justamente cuando vamos tan lentos en términos de ser capaces de dictar normas que cumplan conceptos estándar, sea la OMS, sea europeo, pero que tengan ciertos estándares más exigentes, entendiendo que son graduales, que nadie va a poder poner todo de la noche a la mañana, pero sí la carencia o la lentitud con que reaccionamos. Ayer, por ejemplo, ustedes poníamos el caso de Calama, que es, claro, un caso extremo. O sea, siendo una zona saturada, se demoraron 10 años en dictar el plan de prevención y todavía no está vigente porque fue acogido por un tribunal, digamos, un recurso. Entonces, ni siquiera eso hoy día está, después de 10 años, vigente. Entonces, esa es la pregunta que uno se hace. ¿Cómo es posible que podamos hablar de zonas de sacrificio que estamos reconociendo entonces que, comillas, sacrificamos a las personas en su salud? Que ese es el valor primordial que debemos tener, por encima de consideraciones económicas, por encima de consideraciones, no sé de qué otra índole. Ayer mencionaban política, nunca las aclararon, yo tampoco las terminé de entender, pues yo imagino que todos estamos en la misma línea. Sociopolítica, social, entiendo, pero económicas también, pero política me imagino que todos tenemos el mismo objetivo, o sea, no veo que vamos a tener mucha diferencia, espero. Entonces, un poco cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de salud, que es como porque aquí hay un tema, yo me alegro mucho de ver que están poniéndole mucha fuerza a tratar de tener una mejor relación con la comunidad, sobre todo en este caso escolar, pero nosotros estamos plenamente conscientes, junto al senador Latorre, que nos toca representar la desconfianza que existe en la comunidad, la falta de credibilidad, justamente por la tardanza, por la falta de acción. A veces salud ha reaccionado tardíamente, me refiero no al hospital ni a ustedes, sino que estoy hablando de la alerta sanitaria que puede ser mucho más rápida que el manejo de situaciones críticas que maneja la Seremía de Medio Ambiente, por ejemplo, que bajan un porcentaje, digamos, la emisión y reducen un porcentaje la actividad industrial, pero se ve que a veces no es suficiente. En cambio, sí a veces parece tener más herramientas salud si actuara con más rapidez a la hora de la alerta sanitaria. Entonces me gustaría que lo pudiese vincular para tener una mirada más amplia, si es posible. Ahora sí, adelante. Ya. Le damos dos patitas, Sí. tú la parte más local y yo la parte numérica. Van complementando Sí. la respuesta. Ok, adelante. Ya. Respecto a estudios predictivos del tema de cáncer no existen. Ya. Efectivamente, en la comuna tenemos una incidencia sobre la media nacional principalmente de cáncer de mama y cáncer cervicuterino, pero no tenemos la certeza de que tenga una directa relación con la situación de contaminación. Lamentablemente tenemos una baja tasa de pesquisa también en la zona, lo cual influye. Tenemos, lamentablemente, la comuna es la que tiene
la menor cantidad de mamografías y PAP dentro de nuestras 18 comunas del servicio. Entonces no es tan claro que a cuál de los factores corresponde. Y respecto a lo más local. Sí, yo creo que también es importante mencionar que, bueno, existen dos formas de medir aquí las cosas. Uno tiene que ver con los metales pesados, y ahí en relación a metales pesados, plomo y arsénico, nosotros como salud no tenemos acceso a ese tipo de exámenes. De hecho, el que se hizo ahora recientemente lo hizo la Universidad Católica a través de un proyecto que levantó el Ministerio de Salud. Estudio que si bien está finalizado, aún no nos entregan los resultados. Yo pregunté antes de venir acá si tenían alguna información y dijeron que todavía están haciendo algunos ajustes para poder entregar los resultados del examen, del estudio, pero ese estudio tampoco fue muestral, es un estudio censal. Ya, ya, eso igual es importante saberlo para después, un poco las expectativas que tenemos del estudio que está haciendo la Universidad Católica. Ya es un estudio censal, no es muestral, y como requisito pedía personas, no sé, con máximo 5 años viviendo en la zona de Quintero, Puchuncaví o Concón, pero no se detalló a que fueran personas que han vivido toda su vida y como para tener mayores antecedentes, personas que pudieran haber estado afectadas por la contaminación o que hubiesen presentado alguno. Entonces, el estudio es básicamente eso, y eso es lo que hay acceso ahora en este momento, ¿ya? Que son como más a largo plazo y más a cronicidad, que son los metales pesados. En cuanto a los gases, bueno, los gases no se pueden medir. Yo no puedo tomar una muestra de sangre y ver en el gas que esté presente alguno de los... Entonces, por eso es muy difícil, uno se va a la clínica. Pero la clínica también se junta con otros signos y síntomas de otras patologías. Entonces es muy complejo de dónde hemos ido incursionando más en, por ejemplo, por qué le da más a los niños y no tanto a los adultos, porque hemos ido como correlacionando algunas situaciones. Pero sí, efectivamente, existe este daño a la salud que está provocando esta emisión de gases, que si tal vez, como dice la senadora, la emisión fuera más baja, tal vez no presentarían los signos y síntomas que están presentando ahora, porque todos como seres humanos, o sea, más que como ser humano, como seres vivos, los seres vivos se adaptan al lugar donde viven. Y si ya estos seres vivos están presentando a esta adaptación a este tema, es porque claramente hay que hacer una norma que permita bajar las emisiones y que permita que puedan desarrollar su vida con total normalidad. En este momento, cuando hay alertas, los niños no pueden hacer educación física. Entonces es algo que se está sacando casi de su malla curricular. Y no tan solo cuando hay una alerta, sino que cuando hay casos, también se suspenden las clases de educación física y se suspende hasta la pichanga de la cancha. Entonces, en temas relacionados, o sea, no es tan solo lo que pueda provocar, sino que las consecuencias de ello, o sea, el no tener actividad física, porque la actividad física se elimina para toda la comuna, o sea, no se puede salir a correr, no se puede hacer ejercicio, no tan solo en los colegios, sino que la comuna completa, ya lo que también nos va a traer a la larga que probablemente vaya a haber que hacer estudios con el tema de las enfermedades cardiovasculares, que si bien no van a ser provocadas porque yo esté con este contaminante, sí va a ser a consecuencia por no poder tener un estilo de vida saludable. Lo mismo la obesidad, etcétera. Pero como dice Pedro, son estudios que no están hechos. ¿No? Nosotros desde salud no hemos estudiado eso, no lo tenemos. Es algo que obviamente está en deuda con la comuna, no tan solo de Quintero, sino Quintero, Concón y Puchuncaví, porque hay que hacerlo. Y creo que eso también va a ser un resultado que nos va a poder dar respuesta y va a poder tener más peso para todos los proyectos de ley que van a venir desde ahora hasta en el futuro, ¿ya? En relación, bueno, a la incidencia de cáncer, respondió Pedro lo que tenemos, y creo que el poder llegar a niveles como los establecidos por la OMS ya es como la base, es la base de lo que podríamos hacer, porque incluso la Organización Mundial de la Salud no deja en países que están acogidos a esto tener la cantidad de empresas que tenemos nosotros establecidas en el cordón industrial. Entonces, si bien se puede bajar, aún seguimos estando en deuda con la comuna porque seguimos transgrediendo algunas políticas que son como a nivel mundial, que están establecidas a nivel mundial. ¿Ya? Pero eso es básicamente lo que tenemos ahora desde salud. Desde salud solamente lo podemos hacer a través de la clínica, pero acceso a exámenes para poder entregarle a la comuna, lamentablemente no tenemos. Una última cosa muy puntual. ¿Puedo, presidente? Perdón. No, es que no lo dije.
No, es muy puntual, mire, gracias. A mí me llamó la atención, a ver, yo creo que es bien importante lo que decía usted, están viendo el sistema escolar, porque hay muchos niños que presentan esto. Entonces la duda es lo siguiente, ¿son más vulnerables? ¿De punto de vista más fragilidad, al punto de si uno pudiera hablar así de salud, médicamente hablando? O también existe un factor que alguna vez me mencionaron que me pareció extraño, por decirlo menos, que es como que es, comilla, contagioso en el sentido que están más predispuestos porque mentalmente, como se habla de que existen estos, los síntomas, como que pareciera ser que hay una suerte de forma así de sugestión. A mí me llamó mucho la atención porque me parece así como chocante decir algo así con respecto a otros niños. Me lo dijo, no voy a nombrar, pero me lo dijo una cierta autoridad, digamos, de una de las comunas, para no entrar más. Yo creí que era algo violento, no quise entrar en discusión porque no me pareció adecuado, pero aprovecho la oportunidad que está usted, está el doctor Durán, un poco decir si existe algún factor que uno pudiera llamar, comillas, entre escolares, cierta sugestión, o ligeramente hay un nivel mayor de vulnerabilidad siendo niños frente a esta multiplicidad de, digamos, de contaminantes que existen. Si la calidad del aire la sabemos cómo es, y otros compuestos volátiles orgánicos y otras cosas que están presentes y otras que ni siquiera se miden. Senador Gaona. Sí, volviendo ahora sobre lo que... Ya, porque precisamente quiero preguntarle sobre este estudio de metales pesados, si metodológicamente está validado o no por el Ministerio de Salud, sino para qué nos sirve. Si está validado por el servicio. Si metodológicamente está validado por el Ministerio de Salud, porque esto está debidamente normado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque finalmente se hacen estudios que determinan ciertos elementos, pero el MinSal dice que no hubo acuerdos metodológicos y finalmente se provoca una alarma en la población y el Estado termina haciendo nada porque no valida el estudio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sacamos con hacer estudios en las universidades y todo lo demás? Al final, estoy hablando de Estado, no estoy hablando de gobierno, es Estado. El Estado no va a reconocerlo. Entonces, mi pregunta es, metodológicamente el estudio de metales pesados que están realizando la universidad, no sé cuál universidad es, que es la Universidad Católica, está metodológicamente validado por el MinSal, de tal manera que los resultados efectivamente tengan, valga la redundancia, efectos en la autoridad para obligar a tomar medidas. Ya, en relación a la primera pregunta que hizo la senadora, sí existe una condición de los niños por el hecho de ser niños, para que presenten más síntomas. Son, como por así decirlo, son cajas más pequeñas, por lo tanto la concentración es mucho mayor. Los gases, ustedes saben que con la vaguada costera y todo bajan, los niños son más bajos, entonces obviamente la cantidad de contaminantes que voy a tomar yo como una persona más grande, su sistema está madurando, a diferencia del nuestro que como adultos ya está más maduro. Entonces sí, ellos presentan esta condición que por ser, por ser niños los va a llevar a tener más casos más frecuentemente, ¿ya? Es por eso que se presenta más en niños. Ahora, los síntomas que ellos presentan no son síntomas grandes que generen una condición de riesgo que los lleven a un servicio de urgencia, a un reanimador, ¿ya? ¿Por qué? Porque cefalea, son náuseas, ¿no es cierto?, dolor muscular, debilidad, etcétera, que si ustedes en su casa tienen a su hijo así, uno le dice, te doy un paracetamol, acuéstate un ratito, descansa, se te va a pasar luego. Pero en un colegio donde todos los niños están sintiendo estos síntomas, por eso se presenta la alarma, la alerta, y vengan acá. Pero eso no quiere decir que en las casas tampoco haya, o que no pasen adolescentes, o que no pasen adultos, solo que yo como adulto no voy a ir a un servicio de urgencia porque me duele la cabeza, o porque tengo náusea, o porque tengo vómito, trato de manejarlo yo como un adulto. Entonces, no es que solo le pase a los niños, solo que el adulto lo está manejando de otra forma, entonces igual es importante tener ese conocimiento, ¿ya?
Ya, es importante tener ese concepto. Y en cuanto al tema del estudio, no sé si la validación del... Sí, ahí cuando usted cierra ahí Sí, le damos la sí, palabra no, yo creo que a la la validación del CEREMI. estudio se la voy a dejar a la, Ok, a la encargada de esto para que pueda dar respuesta. Sí, sí, a quien le corresponde. bien. Sí. Bueno, presentamos entonces a la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, Lorena Cofré, a su equipo, Gabriela Cruz. Nosotros habíamos dicho al inicio que queríamos en esta sesión tener una mirada también más local que inspiró este proyecto desde sobre todo la realidad de Quintero Puchuncaví, pero entendiendo que esta es una legislación nacional que también afecta o beneficiaría potencialmente a otras zonas de sacrificio del país. Y por eso escuchábamos recientemente a la directora subrogante del Hospital Adriana Cousiño, Carla Cárdenas, y al representante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Pedro Durán. La idea es referirse en el fondo a el proyecto de ley que considera los estándares de las medidas recomendadas por la OMS en términos de revisión de norma de calidad ambiental y cómo esto afectaría o cómo lo ven desde el territorio, desde la región de Valparaíso. Además, la Seremía de Salud también tiene una oficina en el territorio y por tanto, bueno, y estábamos hablando también de los exámenes, de cómo los estudios que se han hecho por parte de universidades, los exámenes, etcétera, en términos de la afectación a la salud de las personas. Seremi, Lorena Cofré. Buenas tardes a todos, a todas. Primero que todo, disculparnos. Estábamos en una sesión de presentación del nuevo delegado para la zona de Quintero Puchuncaví, delegado presidencial, y que estábamos en lo mismo. Ustedes allá, nosotros allá, y bueno, disculpen por no haber estado antes acá. Respecto a la propuesta de modificación del proyecto, primero que todo agradecer, ya que creo que nos ponen un estándar internacional, ¿cierto? Con normativas dirigidas por una Organización Mundial de la Salud, que sin duda empujan a velar por una mejor salud de las personas y el bienestar también integral de las personas. La situación particular de Quintero Puchuncaví y las acciones que nosotros como sector salud hemos llevado a cabo, primero que todo responden a bueno, una necesidad de la comunidad, ¿cierto? Una necesidad de transparentar estas emisiones contaminantes, ¿cierto? Y de tener, ojalá, parámetros y normativas que estén a la altura, ¿cierto? De fiscalizaciones y de poder cuantificar lo que hoy día efectivamente está afectando a las comunidades de Quintero Puchuncaví, ya que no tenemos certeza absoluta que es el principal componente que estaría afectando en este caso a los niños y niñas en su mayor proporción, y por lo tanto estamos ya desde el año 2018 tratando de indagar y tener certezas. En ese sentido, agradecer la propuesta, digamos, o el proyecto de ley de poder homologar, ¿cierto?, los parámetros mínimos que hoy día tenemos antecedentes toxicológicos que evidencian efectivamente el impacto tanto del dióxido de azufre, ¿cierto?, como el dióxido de carbono, como de los compuestos nitrogenados y también de los compuestos orgánicos volátiles, cómo estos productos impactan la salud de las personas y no solamente en la inmediatez, sino que también en el largo plazo. Desde esa mirada, también nosotros como sector salud estamos obedeciendo a un fallo de la Corte Suprema en la que mandata a que nos hagamos cargo de esta situación, y también a una disposición de Contraloría, ¿cierto?, que en el informe 27 del año pasado también mandata a que tomemos acciones. Este proyecto de ley va en la línea de esas acciones, en la cual no solamente implica al Poder Legislativo, sino que también al Poder Ejecutivo, y es lo que estamos haciendo nosotros como gobierno, desde el impacto y desde el trabajo que tenemos en la comunidad, que no se limita únicamente a la mirada de la atención de salud, sino que también tiene una mirada integral de la contención socioemocional de las comunidades afectadas, desde el trabajo territorial con los sindicatos, desde el trabajo territorial con las juntas de vecinos, en un trabajo que hemos llevado a cabo ya desde hace un año y que seguimos fortaleciendo sin duda,
con la oficina de Quintero Puchuncaví, estando presentes en el territorio toda vez que se generan estos eventos. En ese sentido, y respondiendo al fallo de la Corte Suprema y a la disposición de Contraloría, nuestro gobierno y el Estado, tal como usted lo indica, mandata a el estudio, ¿cierto?, de cuantificación de las concentraciones de algunos metales pesados en sangre en una proporción importante de la población. El estudio, efectivamente, como usted bien lo consultaba, está validado por el Ministerio de Salud y ya estamos teniendo resultados este mes de aquel estudio. Vamos a, sin duda, exponer cuando necesiten, cuando quieran, cómo fueron los resultados de ese estudio. Y también tenemos una contraparte institucional cuando necesitamos hacer contramuestras de esos estudios, que es el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, las validaciones están, ¿ya? Y lo otro también mencionar que los laboratorios, o en este caso las universidades con las que se trabaja, particularmente el Ministerio de Salud, todas tienen que tener certificaciones de calidad aprobadas internacionalmente para poder llevar a cabo estos estudios. Así que la validación está, darle la confianza de que la validación está. Y por lo tanto, también un poco respondiendo a las inquietudes que acá surgieron, y discúlpenme, llegué a la cola, pero respondiendo un poco a las inquietudes que acá surgieron, se nos vienen, por supuesto, otros desafíos que tienen que ver con este trabajo intersectorial que desde salud, como sector salud, ¿cierto?, tenemos que tener con medio ambiente, con los otros ministerios, con la delegación, etcétera. Sobre todo ahora que vamos a aprovechar a máximo, ¿cierto?, la presencia del delegado presidencial en la zona. Nosotros ya hemos hecho un trabajo importante con el Hospital de Quintero, con el Servicio de Salud, desde el sector, digamos, no como burbuja ni como isla, sino que desde el sector, y eso yo lo valoro y lo agradezco también al Servicio de Salud y a la dirección del hospital que estén acá. Y nada, nos queda el seguir trabajando, nos queda el seguir evidenciando dónde están las certezas. Hoy día nosotros también comentarles que dentro de todas las fiscalizaciones que hemos realizado, tenemos alrededor de 11 sumarios cursados ya a las industrias que concuerdan con faltas a la disposición o cumplimiento de los planes operacionales particularmente, y que tienen que ver con algunos parámetros que incluso hoy día no se están midiendo. Y no se están midiendo porque no hay normativa, o sea, en definitiva. O sea, y también mencionar, y que tal vez esto no me involucra únicamente a nosotros como sector salud, pero también mencionar que cuando se presentan además proyectos para pasar por un proceso de evaluación ambiental, particularmente en el servicio de evaluación ambiental, también es importante que la normativa ahí sostenga una respuesta oportuna desde el Estado, desde los distintos ministerios, para poder abordar aprobaciones o no aprobaciones de evaluaciones de impacto ambiental. Hoy día nos estamos quedando cortos también en ese sentido. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay proyectos que se aprueban generando incluso resultados de impacto directo en la salud de las personas y del medio ambiente, y aún así terminan aprobándose de todas maneras. Por lo tanto, pongo el punto también ahí que ojalá esto también permee, y este proyecto de ley permee también al servicio de evaluación de impacto ambiental, que hoy día, dada su normativa, también, digamos, creo que le faltaría, digamos, de poder parametrizar aquellos componentes que hoy día nos están afectando. ¿Eso, alguna duda? Perdón. Perfecto, gracias, Seremi. Senadora Isabel Allende. Bueno, agradecer la presencia, por supuesto, de la Seremi, y ya que viene de esta actividad a la cual el senador Latorre y yo no pudimos estar presentes, me escribió... Cuando no pueden estar. No, claro, lógico. Pero ya que está, me gustaría de verdad saber qué exactamente ustedes están proponiéndose con la presencia del delegado. Yo creo que es muy importante tener a alguien dedicado, digamos, a dedicación completa, por supuesto, y espero radicado en la zona para que pueda establecer estos vínculos. Pero independientemente de eso, me gustaría saber, digamos, que nos confirmara más bien qué exactamente son las tareas o las funciones que ustedes quieren
entregarle a este nuevo delegado para que tenga efecto real sobre la situación que se está viviendo. Eso es lo primero. Lo segundo, usted ya tiene los resultados. Evidente que supongo que eso se hará público a toda la comuna. Yo creo que es muy importante la transparencia y la información en estos casos. Entonces sería bueno saber, pero si pudiera adelantar algo de todas maneras a esta comisión mientras tanto, hasta que recibamos todos los estudios, pero sería interesante por lo menos que adelantara algo si es posible. Pero, senador Gaona, después voy yo y ahí recogemos las preguntas. Sí, efectivamente yo quisiera un poco de estas cosas que suenan muy rimbombantes, delegado presidencial pero me gustaría saber, yo creo que más allá de lo que ustedes le van a pedir al delegado, yo creo que para nombrar un delegado hay tareas y funciones determinadas y hay plazos. Quisiera tener claridad sobre objetivamente cuáles son las tareas que tiene este delegado, porque para algo están nombrando un delegado, no hay a nombrar un delegado para darle las tareas. Entonces, ¿cuáles son las tareas, las metas que tiene y los plazos? Porque si no, vamos a tener eternamente delegados presidenciales y ya tenemos experiencia con los delegados presidenciales en gobiernos anteriores, que finalmente terminan siendo para dejar tranquila a una comunidad, pero no hay resultados finalmente. Por eso, ustedes saben las tareas, los objetivos de este delegado, los plazos y cómo van a medir el trabajo que se desarrolla, el trabajo de esa delegación. ¿Cómo se mide? Senadora Isabel Allende, que le quedó un punto. Entonces la sugerencia es decir, no sé si va a entregar más información, yo creo que nosotros debiéramos convocar a la directora de Servicio de Evaluación Ambiental. Ya existe un proyecto que nosotros tramitamos en esta comisión, entre otras cosas, para no permitir justamente la instalación de nuevas actividades o nuevos proyectos en una zona que ya de por sí está declarada zona saturada. Y por lo tanto, eso estaría incluso faltando en teoría. Ya lo aprobamos nosotros, Sí, no sé si eso ya está convertido en ley o sí es ley. Entonces, con mayor razón, debiéramos nosotros De zona saturada y latente. sí, para zona saturada y latente, que no hubiese nuevos proyectos mientras están en esa condición. Entonces, me preocupa lo que señala. Creo que es bastante grave, porque si estamos en la situación con la que estamos, si lo está diciendo la CRM de Salud, que se han aprobado proyectos por el Servicio de Evaluación Ambiental que afectan directamente a la salud, creo que es algo que deberíamos conocer más y tomar a fondo esa medida. Yo sugiero aquí, presidente, que invitemos a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental y ojalá sí la CRM nos haga llegar de a qué proyecto se refería para poder contrastar las opiniones y saber qué motivó, además del factor que acabo de señalar, de que hemos aprobado una ley, hoy es ley, nació como moción precisamente en esta comisión, ley, me sopla aquí la secretaria, estupendo, 21.562, donde se prohíben nuevas actividades en la zona latente y saturada, como es el caso, por supuesto, de la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví. Entonces, eso, presidente. Bien, yo voy también con un comentario y pregunta. Entonces, agregamos a la lista de invitados a la directora del CIA, también al ministro de Economía, al abogado que nos sugirió también el senador Gaona, no recuerdo el nombre ahora, y eso. Sí. De la Universidad Católica, quien haya dirigido el estudio, puede que lo pudiera también presentar a la comisión. Perfecto. De ahí lo enviamos a la secretaría. Perfecto. Yo, sí. No, pero vaya, sí, que sí, un punto y después voy yo. Sí, no pasé por alto lo que muy bien señala la senadora Allende, que claro, pues, es bien delicado lo que ha dicho usted, pues, porque hay una decisión del Estado respecto a determinados proyectos, que además es una decisión colegiada. Entonces, de una institucionalidad que está normada por la ley y todo lo demás, pues entonces, si se están saltando la ley, me gustaría que nos entregaran muchos más antecedentes de esa afirmación, digamos. Les preocupa porque lo que yo decía, si finalmente estas COEVA, Consejo de Ministros, donde hay representación política para aprobaciones medioambientales,
en la Cámara de Diputados nosotros presentamos un proyecto para eliminar estos consejos de ministros, eliminar estos COEVA para que sea una decisión eminentemente técnica de los servicios que correspondan y que si, bueno, alguien requiere, no está de acuerdo con esa decisión, para los tribunales ambientales. Pero no veo la necesidad de que los actores políticos estén involucrados en esto, quizás un organismo más técnico, tipo Banco Central, algo que permita tener más confianza en las decisiones que se toman, porque claramente los proyectos de inversión son necesarios para el país, pero no pueden ser a costa de la salud de las personas. Eso, presidente. Gracias, senador. Le damos la bienvenida a la senadora Paulina Núñez también. Sí, yo iba justamente en la línea de cómo necesitamos muchas veces normativa donde hay vacíos, porque la evaluación técnica, y lo explicaba, me acuerdo, la ministra Maisa Rojas cuando habló de la decisión, por ejemplo, de los bronces, ¿no? La extensión de los bronces, que decía, mira, acá se evaluó el proyecto según lo que había que evaluar, como acotado, ¿no? Se hicieron las correcciones y se aprueba, pero no considera algo que ahora sí va a ser una exigencia, que es, por ejemplo, variables, por ejemplo, el tema de los glaciares y el impacto en cambio climático, que son variables mucho más amplias y complejas. Entonces, claro, ahí donde tenemos de pronto ciertos vacíos en normativa, ciertos... y ahí, claro, la pregunta, y por eso es importante citar a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, si en la evaluación de los proyectos se consideran, por ejemplo, parámetros de contaminación que puedan afectar gravemente la salud de la población o no, en cuánto se consideran, qué parámetros, cuán distantes están de la norma OMS, por ejemplo, ¿no? De la recomendación OMS, etcétera. Yo creo que ese tipo de preguntas está mostrando como al área chica del asunto, pero creo que es el debate que tenemos sobre la mesa. Yo lo que quería preguntar, dado que venimos desde el 2018, bueno, antes también, pero con intoxicaciones bien masivas y además en periodos del año, particularmente donde hay más incidencia, ¿no? Quería preguntar a la Seremi o bien volver al servicio de salud, al hospital, si tienen algún tipo de explicación o acercamiento, algún tipo de explicación de por qué se dan, por qué potencialmente se daría en determinado periodo del año el aumento de casos, y particularmente de niños, niñas, adolescentes. Ustedes mostraron hace un momento varios establecimientos educacionales, ¿no? Donde se dan más de 200 casos, o sea, es brutal. Y dejaron fuera otros donde hay, no sé, 80, 90, como si que quedan medio invisibilizados, pero igual son muy relevantes. Imagínate una comunidad educativa donde hay 50, 80 casos, digamos, ¿no? Pero claro, no. Entonces, esa es una pregunta desde el punto de vista de la salud. Claro, condiciones meteorológicas, no sé, la situación industrial. Ahí me pierdo en la pregunta más fina, ¿no? Como en la información más fina desde el punto de vista de la salud, y por lo mismo la relación con este proyecto, ¿no? De normas ambientales. Bueno, Seremi, hay varias consultas y si también después quisieran complementar por acá. Sí, adelante, Seremi. Aló, ya. Respecto a el punto de los resultados de los exámenes, primero que todo mencionar que hoy día no podemos ni adelantar ni informar, dado que existe una cláusula de confidencialidad y que tiene que ver con que estamos hablando de resultados de exámenes en personas, y por lo tanto lo que se está haciendo es que en 1 o 2 semanas más la Universidad Católica va a exponer al Ministerio de Salud los resultados de estos exámenes. Y posterior a ello, sin duda, van a estar, digamos, expuestos a la comunidad y, por supuesto, a la Cámara del Senado o la Comisión, si ustedes lo estiman así pertinente. Por ahora no podría, digamos, arriesgar ni ser tan irresponsable de adelantar un resultado que no tenemos, digamos, todavía. A pesar de que se ha hablado y se ha hecho ruido de que este resultado ya está público, etcétera, etcétera, probablemente tenga que ver con que hay personas que tuvieron alguna alteración de exámenes y por lo tanto han sido comunicadas para poder verificar efectivamente o hacer una contramuestra, etcétera. Entonces estaban en ese proceso cuando esto se generó el ruido. Respecto al rol del delegado presidencial, hoy día el principal rol del delegado presidencial es generar esta articulación desde el intersector
¿ya? Para el abordaje de, en este caso, de la situación de Quintero Puchuncaví. ¿Y por qué lo mencionamos así? Hoy día nosotros como sector salud tenemos la potestad, las competencias de fiscalización en conjunto con la Superintendencia de Medio Ambiente y en conjunto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Más no se había incorporado, por ejemplo, dado que no tiene competencias de fiscalización, y porque esto no se trata solamente de fiscalización, sino que se trata de un trabajo mancomunado desde el intersector y que vaya a velar por el bienestar de las personas, no necesariamente desde la atención de salud, sino que del bienestar general de las personas. En ese sentido, se incorpora, por supuesto, el trabajo con desarrollo social, se incorpora el trabajo con educación. Sin ir más lejos, la mayor proporción de personas afectadas por posibles intoxicaciones, y es importante mencionarlo de esta manera, son posibles intoxicaciones, ya que el diagnóstico que hoy día se tiene respecto a estas posibles intoxicaciones no tienen una sintomatología que sea específica para la situación de intoxicación o posible intoxicación. Eso también vale la pena mencionarlo y digamos, destacarlo, relevarlo. Y por lo tanto, el rol, sí, tal como usted bien lo indica, hoy día tenemos nosotros una alerta sanitaria que finaliza el 30 de septiembre. Por lo tanto, de aquí al 30 de septiembre tienen que haber algunos resultados, efectivamente, como primera meta. Desconozco cuál es la primera meta, digamos, que digamos, el presidente le pidió al delegado, porque recién hoy día lo pudimos, digamos, conversar con él y muy rápidamente. Pero también desde el punto de vista del manejo político que tenemos que tener en la zona, para también relacionarse con las alcaldías, ¿cierto? Los consejos municipales y finalmente todos los actores y las actrices del territorio. Respecto a lo que mencionaba usted, senadora, de la declaración de la zona saturada de la ley 21.562, yo creo que ahí, y no me quiero, digamos, también ser responsable, pero ahí el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, sin duda que va a poder tener mejores respuestas a lo que yo estoy mencionando. Pero tomo lo que mencionaba el senador Latorre en cuanto a los vacíos normativos que existen, por ejemplo, con la no incorporación del análisis de escasez hídrica, ¿cierto?, en una zona saturada, donde no se involucra, no se incluye digamos, este componente dentro de la evaluación del impacto ambiental. Y eso es un hecho. Es un hecho. Hoy día en la evaluación de impacto ambiental no importa que la zona esté o el proyecto esté, digamos, proyectado, valga la redundancia, en un espacio de crisis hídrica, en una zona de crisis hídrica, porque el proyecto se evalúa igual, dado que la situación de crisis hídrica no se involucra en la evaluación del impacto ambiental, por ejemplo. Y sí, efectivamente hay proyectos de inversión en zonas saturadas o que se han mencionado como zonas saturadas y se están evaluando de todas maneras. Entonces yo creo que ahí seguramente el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental puede generar una respuesta más certera de lo que estoy mencionando. Respecto a por qué las fechas de las posibles intoxicaciones. Hay un fenómeno físico, químico físico que se genera en la zona y que tiene que ver con un concepto que se llama inversión térmica, ¿ya? Y que se da particularmente al iniciar el otoño, dado que disminuye, por ejemplo, la ventilación y cambia la dirección del viento. Y eso genera que se genere como acumulación de estos compuestos químicos o de estas emisiones cuando existe una información de la dirección meteorológica que evalúa, por ejemplo, zona de mala ventilación. Entonces se da la mala ventilación, se genera este fenómeno de inversión térmica que hace que en el fondo los componentes y emisiones contaminantes se acumulan y se empiezan a devolver, por decirlo de alguna manera. Y no se están volatilizando como sí lo hacen cuando no está, por supuesto, la temperatura ni el viento adecuado. Las estaciones de monitoreo que tenemos instaladas en la zona, ¿cierto? Tenemos, pero es el Ministerio de Medio Ambiente quien las lleva, también indican algunas situaciones de alerta
que han sido, digamos, evidenciadas. Y tiene que ver con dado que no existe normativa, ¿cierto? Pero se ha mencionado parámetros alterados de benceno, se ha mencionado parámetros alterados de compuestos nitrogenados, se ha mencionado parámetros alterados de lo que son los hidrocarburos no metánicos, y se ha mencionado también parámetros alterados de lo que son los compuestos derivados del azufre, particularmente el dióxido de azufre. Esas evidencias las tenemos, no son coherentes con la totalidad de los eventos que se han generado en la zona, ya por si acaso, no hay coherencia absoluta, por lo tanto, todavía se está, y particularmente desde los equipos que la Superintendencia de Medio Ambiente ha instalado en los colegios, en las escuelas, se está generando una nueva forma, digamos, de medición, y vuelvo a reiterarlo, con parámetros que no tienen normativa, para poder ir en evidencia, ¿cierto?, certera de lo que está en este minuto generando las posibles intoxicaciones. Ese es más o menos la situación de la zona. Bien, gracias, Seremi. Me pide la palabra la senadora Paulina Núñez, después el senador Gaona, y quedan 10 minutitos como para ir cerrando la Gracias, sesión. presidente. Bueno, saludar por su intermedio a las personas que hoy nos acompañan, nuestros invitados. Y a propósito de la última intervención, decir lo siguiente. Nosotros ya tenemos una ley, que es la ley 21.562, que restringe o establece restricciones a la evaluación de los proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Por lo tanto, me parece importante, que fue publicada el 29 de mayo de 2023, que por ejemplo, 3 meses de su publicación, saber cómo desde el Servicio de Evaluación Ambiental se está aplicando esta ley, porque no sacamos nada de tener una buena ley si es que desde el servicio no se están restringiendo, a propósito de lo que establecimos en la normativa, los proyectos que se están presentando en las zonas declaradas, insisto, latentes o saturadas. Y también al final volvemos a la problemática que hemos planteado siempre, el ordenamiento territorial. O sea, cómo no va a estar en la evaluación que no se puedan directamente presentar proyectos que dieron paso a que esas zonas terminaran latentes o saturadas, declaradas de esa manera. Entonces, yo creo que a la ministra de Bienes Nacionales, porque esta comisión también debe preocuparse, ¿cierto?, de ese tema, lo hemos dicho en otras oportunidades, convocarla para que saber si está o no trabajando en ese ordenamiento territorial ligado al tema medioambiental. Es una de las pocas atribuciones que ya se les transfirió a los gobernadores. También tenemos un representante de los gobernadores para ver, insisto, cómo están trabajando ese ordenamiento territorial, esa atribución, siempre ligado lógicamente al tema medioambiental. Así que yo quería pedir, presidente, que en la misma citación, si no me equivoco, que dijo recién, en la consideración a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, que nos traiga a 3 meses de una evaluación de cómo se está ejecutando esto que ya es ley. Gracias, presidente. Bien, gracias, senadora. Ahí lo incluimos en la citación a la directora para la vuelta de la semana regional el martes, porque el lunes, recordemos, el lunes 31 retomamos Turbera, la mixta de Turbera, ese fue el acuerdo. Entonces el martes vamos a continuar con este proyecto y ahí tenemos el listado de invitados. Senador Gaona. Sí, presidente. Primero, bueno, si pudiesen hacernos llegar la resolución fundada para la nominación del delegado presidencial, porque ahí seguramente ya están lo que se le pide a este delegado presidencial, digamos. Bueno, son resoluciones fundadas del presidente de la República, y eso es público, lo podemos pedir, y ahí vamos a estar claros con cuáles son va a poder medir el efecto de esa delegación, digamos. ¿Le parece, senador, perdón que lo interrumpa, que acordemos, porque eso sí puede ser oficio al Ministerio de Medio Ambiente, ya que va a estar alojado ahí el cargo, que nos den desde el Ministerio de Medio Ambiente toda la resolución y la... Ahí vamos a ver, exacto. Y ahí vamos a poder... ¿Parece como acuerdo, como oficio? Bien. Después, solo recordar de que en derecho público solo se puede hacer lo que la norma dice. Efectivamente hay muchas carencias, hay muchas cosas y hay elementos que no hay normativa, por lo tanto el derecho público es claro en eso, y esos son temas que escapan a nuestras posibilidades. Entonces lo que hay que hacer es dictar esas normas, y eso es tarea del Ejecutivo, que tiene la facultad delegada, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente. Habría que preguntarle qué ha pasado, por qué no se han hecho estas dictaciones de norma de manera más rápida, digamos.
Y respecto a la, yo quisiera hacer la consulta, no recuerdo yo bien si en la aprobación de la ley 21.562 dimos plazo a reglamento, porque evidentemente una ley, claro, puede ser promulgada, o sea, podemos hacerla acá nosotros y todo lo demás, pero no entra en vigor o no se aplica hasta cuando no hay reglamento. Yo no me acuerdo si le pusimos plazo a ese reglamento, y probablemente los proyectos que han entrado han podido entrar porque no hay reglamento. Entonces ya ahí no se está incumpliendo ni la ley, ni se está haciendo nada. Entonces, para tener claridad respecto a eso, yo no recuerdo bien cuánto plazo dimos por reglamento, porque si al finalmente dimos 90 días y ese reglamento ya el Ejecutivo está cayendo en un incumplimiento, como acostumbra a pasar, digamos, no solo en este gobierno, en todos los ejecutivos, porque muchas veces presentamos o nosotros dictamos en leyes plazos que en realidad por un lado no reflejan la realidad de la gestión de los servicios, de las capacidades, de los recursos, en fin, o 6 meses. A 6 meses, entonces claro, y todavía no han pasado ni 3, entonces evidentemente todos esos proyectos que han ingresado están dentro de la ley, o sea, no están incumpliendo la ley, para que tengamos claridad, porque no es bueno afirmar cosas que alarmen a la población, y es mejor dicho afirmarlo, pero también entregar el antecedente de por qué no. Están alarmados. Claro, exacto. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que yo quería tener claridad respecto al. Porque al final lo que sucede es que no se ha dictado el reglamento y por eso, evidentemente, se están evaluando proyectos. Bien, gracias, senador Gaona. Tenemos muy poquitos minutos, no sé si quisieran redondear palabras finales de cosas que se han comentado, cosas que le quedaron pendientes, o estaríamos con las intervenciones. Sí, Seremi. Ya, perdón. Agradecer la posibilidad de estar acá. Nosotros como Seremía de Salud hemos estado desde el año pasado ya insistentemente en la zona. Tenemos una programación de fiscalización permanente. Hemos tratado de hacer todas las coordinaciones con el intersector también, particularmente. Desde la alerta sanitaria, nosotros como sector salud hemos generado resoluciones donde hemos limitado, ¿cierto?, la emanación de compuestos contaminantes desde las industrias. Hemos empujado, digamos, que las industrias obedezcan a los planes operacionales, viendo la posibilidad también de ampliar esos planes operacionales a los COPs también, que fue lo que nosotros hemos sacado como resolución. Y la verdad que desde nuestra facultad y competencia estamos haciendo todo lo posible. Sin embargo, niñas y niños siguen afectándose. Y nada, solo mencionar que agradecer al Hospital de Quintero, con todas las falencias que tenemos en este tema público, el empuje que le ha dado y la respuesta oportuna en cada uno de los eventos. Les agradecemos de verdad como sector. Bueno, estoy orgullosa como sector, digamos, pero les agradecemos la disposición al Servicio de Salud y al hospital que hemos estado siempre trabajando en conjunto y que hemos estado a la altura de poder responder a las necesidades inmediatas de las personas en esas instancias. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Seremi, también obviamente el Servicio de Salud, el Hospital de Quintero, y como decíamos, bueno, vamos a continuar con más invitados a la vuelta de la semana regional el martes 1 de agosto. El lunes 31 retomamos la mixta de Turberas y... senador Matías Walker, antes de cerrar. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecer a todos nuestros invitados, y en relación a lo que usted está señalando y en relación a la invitación que pidió el senador Gaona a la ministra de Medio Ambiente por la determinación del área marina costera protegida en la comuna de La Higuera y en la región de Coquimbo en general, quería pedir, si lo tiene bien la comisión, invitar también al alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillo, así como hemos invitado a otro alcalde en otras oportunidades. Para la misma sesión puede ser. Sí. Perfecto, ya, lo consideramos Muchas entonces en la planificación de las sesiones. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias. Quedamos atentos también a la información que nos puedan hacer llegar por escrito. Esto es muy dinámico, por tanto, y vamos a estar como permanentemente atentos, ¿no? Entonces, toda información relevante que nos puedan hacer llegar por escrito a la comisión, bienvenida
tanto para el estudio del proyecto como en particular sobre la situación de Quintero y Puchuncaví. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.